Muéstranos más, por favor. Gracias. Entonces, este diagrama a mí me gusta mucho porque aclara varias cosas, ¿sí? y nos ayuda mucho a comprender un poco cómo es nuestro proceso de santificación. Existe una diferencia entre la justificación y la santificación. Las dos cosas están íntimamente conectadas, pero son distintas. Y la justificación es el acto mediante el cual nosotros somos salvos. Yo soy salvo porque al creer en la justicia de Cristo, esta justicia me representa en los cielos ante el tribunal de Dios y yo soy declarado justo, o sea, sin pecado y sin mancha, porque estoy escondido en Cristo porque he creído en Él. Entonces esta es la justificación, un acto totalmente fuera de mí y externo, por el cual yo soy salvo. Pero este acto fuera de mí, externo, justificación, trae como consecuencia a mi vida la santificación. Amén. Y la santificación sí es un proceso que ocurre dentro de mí. Es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo viene a habitar en mi corazón y comienza entonces a renovar mi ser interior y a transformarme para hacerme conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces la santificación es un proceso. La justificación es una declaración de Dios de que yo soy justo porque creí en Él. La santificación es un proceso que va a durar toda la vida y es un proceso que ocurre dentro mío. ¿Bien? Son cosas distintas, pero están relacionadas. ¿Me siguen? Ya. Entonces, esto es una línea del tiempo. Imaginemos que yo estoy aquí, esta es mi vida, ¿cierto? O la vida de cualquiera de ustedes. Y estamos aquí y pasa el tiempo y un día yo me convierto. Ahí está el punto de conversión, ¿lo ven, cierto? Y el día que yo me convierto es la primera vez que yo tomo conciencia de que Dios es santo y de que yo soy pecador. Así que el día de mi conversión es la primera vez que yo siento contrición de pecado. Y me duele mi pecado delante de Dios. Entonces la primera vez que yo percibo mi pecado es porque me confronto con la santidad y la perfección de Dios y digo, Señor, perdóname, te he fallado. Y tal vez yo cometí muchos pecados antes y no me importaron. Y de repente ahora me vuelve a la memoria todos los pecados cometidos y me duelen. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento de conversión? Fue más o menos así, ¿o no? Una convicción de pecado inundó nuestra vida en primer lugar. Eso es lo primero que ocurre. Convicción de pecado. ¿Por qué? ¿En base a qué es la convicción de pecado? En base a entender que Dios es santo y que yo soy pecador. Y que por mi pecado yo jamás podré saltar este abismo. Nunca podré llegar ni alcanzar la santidad de Dios. La santidad de Dios es tan perfecta e inalcanzable que de hecho yo delante de la santidad de Dios estoy condenado. Así que me duelo por mi pecado. Pero entonces el Espíritu Santo me muestra a Cristo. ¿Sí? Amén. Y me dice, Cristo pagó el precio de todos los pecados que cometiste. Y su sangre te limpia de toda maldad. Y entonces yo veo la cruz. Y me aferro a la cruz. Y me escondo detrás de la cruz. Y esa es mi conversión. ¿Cierto? ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Pero, ¿cómo yo crezco en mi vida cristiana? Muchos piensan equivocadamente que uno crece en su vida cristiana sintiéndose cada vez más fuerte y poderoso contra el pecado. Falso. Yo crezco en mi vida cristiana sintiéndome cada vez más débil y más pecador. Y por lo tanto corro a Cristo con más fe y más desesperación. Mientras yo más dependo de Cristo y menos dependo de mí, más entonces yo estoy creyendo en Él y más mi fe se va fortaleciendo. Amén. Entonces el camino es más bien al revés. A nosotros nos gustaría pensar así y a veces se vende un poco esta pomada, ¿no? Hermano, lo que pasa es que yo cometía muchos pecados muy feos antes de conocer a Cristo. Pero después de conocer a Cristo, el Señor me salvó, me libró y yo dejé el pecado. Y no es cierto. Si usted es honesto con usted mismo, usted podrá descubrir que tal vez algunos de sus peores pecados los cometió después de haber recibido a Cristo. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo una aberración? ¿Ah? Yo puedo decir, por lo menos yo, que mis peores pecados los he cometido después de recibir a Cristo. Ahora me entra la duda,
¿Son mis peores pecados objetivamente? ¿O es que yo ahora sentí más profundamente el dolor de mi pecado? Tal vez podemos entrar a discutir eso. Pero el punto es que ahora para mí es insoportable el pecado. Me atormenta, me duele, me incomoda, no me gusta que esté ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque yo me enfrento a la santidad de Dios y percibo la profundidad de mi pecado. Pablo. Porque Calvino habla de pecado oculto, o sea, tú quieres decir, a la mayor conciencia de la santidad de Dios, se van revelando los pecados que... Así es. Y vamos en... El Salmo 19 dice eso, ¿no? El Salmo 19 dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, ¿por qué dice eso el Salmo 19? Porque el Salmo 19 es toda una alabanza a cómo Dios se ha revelado en la creación y en la palabra, en la Torá, en la ley. Entonces él termina diciendo que él necesita la revelación de Dios para que aquellos pecados de los cuales no tiene conciencia que son pecados, él pase a tomar conciencia de ellos. Les digo algo, después de cristiano, yo me arrepentí de dar el diezmo. O sea, ¿pero cómo se arrepintió de dar el diezmo? No, tranquilo, no que haya dejado de dar el diezmo, sino que me arrepentí de la intención con la que yo daba el diezmo. Después de cristiano, yo me arrepentí de orar. Porque me di cuenta que muchas de mis oraciones eran hechas con un corazón malo. Y yo nunca antes me había dado cuenta de eso. Y a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, usted se va a empezar a arrepentir cada vez de más cosas buenas. Cosas buenas, entre comillas, porque las hace con un mal corazón. Yo me di cuenta que muchas veces lloré la oración del fariseo. Señor, gracias porque no soy como estos sucios pecadores. Muchas veces lloré así. En cierta ocasión yo me arrepentí delante del Señor con lágrimas por todas las canciones que yo canté, todas las alabanzas que yo canté, pensando que eso me iba a ser más favorable delante de Dios. Entonces nosotros empezamos a arrepentirnos ya no solamente de lo abiertamente malo, sino de lo bueno. ¿Por qué? Porque cada vez tomamos más conciencia de la santidad de Dios y que eso nos lleva necesariamente a una conciencia más profunda de nuestro propio pecado. Pero entonces tiene que ocurrir lo siguiente: abrazamos la cruz y cada vez la cruz se hace más grande e importante para nosotros en nuestra vida. Eso es lo que muestra este diagrama. ¿Cómo crece un cristiano en su vida cristiana? Crece a medida que la cruz de Cristo se hace más importante para él. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? De que nosotros no crecemos más allá de la cruz, solo crecemos en un conocimiento más profundo de la cruz. No nos apartemos de la cruz, hermano. Amén. Ahí está la clave de todo. Lutero, hablamos de Lutero recién, ¿cierto? Lutero era un gigante de la fe. Y Lutero murió, miren qué curioso, murió en la misma ciudad donde nació. ¿Sí? Pero fue una, entre comillas, casualidad. Porque él tuvo que viajar, él vivía en Wittenberg, pero él tuvo que viajar a esa ciudad para poder resolver algunos asuntos, y mientras estaba allá, enfermó y murió. Y mientras estaba enfermo en su lecho de muerte, Lutero escribió lo último que escribió antes de morir, y le encontraron la nota en el bolsillo de su abrigo. ¿Sí? Fue lo último que le escribió antes de morir, y la nota estaba ahí en su abrigo. Ahora yo me pregunto, Lutero era un gigante en la fe. ¿Qué grandes y profundas verdades espirituales habrá descubierto Lutero al final de su vida? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué será que Lutero descubrió al final de su vida? ¿Cuáles fueron las profundidades del espíritu que pudo sondar Lutero antes de morir? ¿Saben qué es lo que decía el papelito? Ciertamente somos mendigos. Lutero hasta su último aliento se aferró a la gracia. Amén. Y por eso era un gigante de la fe. Porque él sabía, como Juan el Bautista, yo tengo que menguar, Cristo tiene que crecer. Amén. Pero para muchos de nosotros, la vida cristiana consiste en crecer yo. En yo ser mejor, yo ser más bueno, yo tener más experiencias, yo ser alguien con más conocimiento teológico, yo leer más libros, yo hacer más obra social, yo evangelizar más, yo y quiero crecer yo. Y la vida cristiana consiste en todo lo contrario, en menguar yo y crecer Cristo. Y solo crece Cristo y menguo yo en la medida en la que yo tomo más conciencia de la santidad de Dios, la pecaminosidad de mi corazón y me aferro a la cruz. Perfecto. Entonces, vamos a dejar este diagrama aquí y vamos a después explorar algunas cosas. ¿Bien?